Ok. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a todos los que están presentes hasta este momento. Ojalá que tengamos más personas. Y voy a presentar por introducirme o por presentarme a mí mismo. Mi nombre es Víctor Ramírez. Yo soy un residente de medicina interna y pediatría. Estoy en mi segundo año. Y pues esta noche le voy a ayudar al doctor Finger con la traducción sobre esa conferencia que se llama La reunión para los padres sobre la guianza del COVID-19. Y ya sin más preámbulo, le voy a dar la palabra al doctor Finger. Oh, you're muted, Dr. Finger. Yep. Thank you, Dr. Ramirez, for that kind introduction. Thank you, Kimberly, and welcome to everyone for this evening's Town Hall. I'm a physician leader at Children's Hospital here in New Orleans and have led our COVID-19 response since the beginning of the pandemic. Tonight, I'd like to talk to you all about the current COVID-19 surge in New Orleans, how that might affect you as parents and family members, and how the return to school opportunity has been for you. Dr. Ramirez, would you like me to pause and translate there? Yes, of course. El doctor Finger trabaja en el hospital de niños aquí en la ciudad de New Orleans y él junto a otros expertos trabaja junto a las escuelas, sobre todo con lo que son las decisiones y las recomendaciones que se llevan en ellas. Y pues él está muy agradecido con todos ustedes también pues por estar esta noche y pues por compartir con nosotros. Thank you. So as we get going here, as a reminder, we started with COVID-19 here in New Orleans approximately 9 months ago. And unfortunately, right now, we're facing the third local surge, meaning increase in cases locally since the beginning of the pandemic. Entonces todo empezó sobre todo con este virus hace aproximadamente 9 meses. Y desafortunadamente ya estamos como enfrentando la tercera ola de los virus durante esta pandemia, porque ya los casos han ido incrementando. This has created many challenges for everyone in the community, and I suppose specifically for you as families who are on the phone now. I'd like to give you an overview of what that has meant for children in particular, and what it means for you as family members in the local community. Entonces, eso ha causado muchas dificultades, tanto a las familias, para los niños y para la comunidad. Y entonces el doctor Finger lo que va a hacer es como que va a dar un poco resumen de lo que todo eso ha significado durante este tiempo. Beginning early last summer, we have partnered with the state Louisiana Department of Education, New Orleans public school systems, and many local independent schools, both here in New Orleans and across the state of Louisiana, to plan how our students can return safely to school campuses. Entonces, en el comienzo del verano, en los hospitales, también el Departamento de Educación, los departamentos de las escuelas aquí en la ciudad de Nueva Orleans se asociaron, incluso no solamente aquí en la ciudad, pero también a través del estado de Luisiana. Y lo que se hizo fue como para crear recomendaciones de cómo hacer que nuestros niños vuelvan a las escuelas de una manera segura. So now, thank you, Dr. Ramirez. I'll give you an overview of what the return to school has looked like for many students and families. We've been able to ensure a safe transition back to school campuses for the vast majority of students and teachers who work at our local schools here and across the entire state of Louisiana. Entonces lo que hicimos es de que gracias a estas recomendaciones, lo que se pudo lograr es de que los niños regresaran de una manera segura y también garantizando la seguridad de los profesores y las profesoras, no solamente aquí, sino a través del estado de Luisiana. In fact, because of the strict measures that all of our schools have adopted, I firmly believe that the school campuses are one of the safest places for our children to be during the course of this pandemic. Incluso el doctor Finger se siente cómodo al decir que tal vez incluso lo que son los lugares de las escuelas, tal vez sean los lugares más seguros que
que nuestros niños puedan estar en esos momentos, en esa pandemia más que todo. And Porque although, hay requerimientos que han sido muy estrictos hasta este momento. and although there have been cases of COVID-19 in both students and educational team members, the response by our local and statewide leadership has been such to ensure that very few cases are transmitted on the campuses of our schools, both here in New Orleans and across the entire state. Y aunque hubo casos, de todas maneras, se ha garantizado de que esos números de casos hayan sido bajos, no solamente a nivel de la ciudad de Nueva Orleans, sino que también a través de todo el estado. Part of the initial challenges that we faced during the pandemic was that there wasn't enough testing available in order to adequately test students and family members when they needed that. But that is now a problem of the past. Al comienzo, una de las mayores dificultades fue de que no teníamos la capacidad de hacer exámenes. Pero entonces ya en esos momentos eso es una cuestión del pasado y hasta el momento eso ya se pudo arreglar. In fact, here in New Orleans, locally at Children's Hospital, we're able to provide testing to students and their parents and extended family members with either same day or next day turnaround time, the vast majority of time. Y localmente, lo que es al menos aquí en el hospital de Nueva Orleans de niños, es posible darle exámenes tanto a los niños, también como a la familia extendida, y los resultados vuelven, si no al otro día, el mismo día. We have worked hard to be able to have team members who are able to speak both English and Spanish on the phone in order to help facilitate scheduling those tests and also providing families with the information specifically about what happens with the positive test and what happens if you're a close contact to a positive individual. Y lo bueno que algo que ha sido posible es de que hemos tenido la oportunidad de coordinar tanto en inglés y en español. Si en el caso de que haya un caso que salga positivo, cuáles van a ser los pasos a seguir. Okay. I'd like to briefly, Dr. Ramirez, talk about now what it means if someone is positive, how to stay safe in their own home, and also how to stay safe in general outside of the school community. Entonces, lo que el Dr. Finger va a hacer a continuación es de que él va a hablar si alguien sale positivo, cómo estar no solamente de una manera segura en la casa, sino que también como en la comunidad en general. Hey, Ron, I'm so sorry to interrupt you. Our next slide is our resources. We could review some of that and then jump into the decision trees as well. I just wanted you to know that we have those for reference for whatever you want to include moving forward. Yeah, why don't you go ahead, just Dr. Nam. Sure. Algo que vamos a hacer en estos momentos es de que la próxima diapositiva tiene unos recursos que los vamos a presentar en estos momentos. Por si tienen alguna pregunta, este es el número 504-837-7760. Y también tenemos visitas virtuales, 24 horas, los 7 días de la semana con un pediatra. Y esas son las horas del servicio, de 7 de la mañana a 11 de la noche, los de los lunes a viernes y sábado y domingo de 8 a 8. Thank you, Dr. Ramirez. So what I'll do is I'll move on to the next slide that has our decision tree for Dr. Finger to review. And then in the chat directly to you, Dr. Ramirez, I'm just going to put some questions that have come up with our parent base that you can incorporate into your conversation with Dr. Finger. Does that sound okay? Or would it be easier if I ask the questions and you interpret the answers? Oh, either way. Okay, I can ask the questions. Perfect. So, Dr. Ramirez, would you like me to take us through this guideline and you'll be able to fill in Spanish? Is that okay? That's totally okay. So this is the flow chart that we provide to schools across the state of Louisiana to follow if someone has symptoms consistent with COVID-19. Entonces, esa es la guía y son los pasos a tomar con respecto a las decisiones a través del Estado con respecto al virus del COVID-19. If someone has those symptoms, the first thing to do is, A, we hope not to send them to school.
But B, if they're at school, we remove them from the classroom and ask for a guardian to pick them up from school. Entonces, si alguien tiene o sale positivo o tiene síntomas en la casa, lo que primero recomendamos es de que no vayan a la escuela. Si por algún caso el niño o la niña empiezan a desarrollar síntomas en la escuela, lo que hace es de que hay una sala o un cuarto de isolación y los niños son separados temporalmente para que los padres vengan y los recojan. Once they're removed, we recommend that that student or family member get either a COVID-19 test performed or they can go see their medical provider. Entonces, una vez a los niños o las niñas los recojan en sus escuelas, lo que se recomienda es una de dos cosas. La primera es de que se hagan la prueba o que también vean al doctor primario o al pediatra. If they choose to get a COVID-19 test, here in New Orleans, we'll able to offer those tests so you'll get an answer again, usually the same day the test is obtained. If it's negative, meaning they don't have COVID-19, then you can follow the flow chart down and they can return to school once their symptoms are better and they have been without a fever, without medicine for 24 hours. Okay. Entonces, si el niño se hace la prueba y el resultado es positivo, lo bueno es de que nos vamos a dar cuenta de ese resultado positivo más o menos en 24 horas. Al contrario, si la prueba sale negativa, los niños, la recomendación es de que se queden en la casa hasta que los síntomas mejoren y no haya una fiebre por más de 24 horas. If the COVID test is positive, then that student or teacher or family member has COVID-19 and they enter what we call isolation. Entonces, si la prueba del coronavirus 19 sale positiva para tanto niño como profesores o familia, lo que se entra en ese entonces es algo que se llama un proceso de isolación o de quedarse solo completamente en la casa. And I'll tell you what isolation is in a minute, but isolation ends after all three of these things are met. 10 days have passed since either the date of first symptoms or the date of the positive test, and symptoms have improved, and you have been without a fever for 24 hours. All three of those things need to be checked off before your isolation period ends. Entonces, si alguien sale positivo con la prueba del coronavirus 19, él va a explicar en un momento lo que en sí se trata la isolación o quedarse solo en casa o alejarse de todo el mundo, pero tienen que haber 3 requerimientos para que un niño pueda regresar a la escuela. Uno de ellos es de que no tenga fiebre por más de 24 horas. El segundo requerimiento es de que los síntomas mejoren completamente y que tal vez hayan pasado 10 días desde que el primer síntoma apareció, después de que haya salido positivo. Y ya después de eso, todos estos requerimientos sean como cumplidos ya y con una documentación apropiada, ya se puede volver a la escuela. If someone in the household needs to be in isolation, the best thing to do is to give them their own bedroom and bathroom and have no one come in contact with them within 6 feet for the entire period of the isolation. If that's not possible, we would recommend, and that person has to be in a house with close to other people, that they wear a mask the entire time they're around other people and that they use good hand sanitizers throughout. And that we make every effort to minimize the number of people that come in contact with that person who has COVID-19. Okay. El proceso de isolación sería, o de alejarse de todas las personas, la mejor manera de hacerlo sería de que esa persona tenga su propio cuarto, su propio baño y de que esté completamente alejada de las otras personas y de que tengan tan poco contacto con alguien más como sea posible. Si esto es imposible, lo que recomendamos es de que primero de que utilicen una máscara dentro de su casa, de que se estén lavando las manos frecuentemente y tratar de tener la distancia de 6 pies de distancia lo más posible que sea. Thank you, Dr. Ramirez. I think, Kimberly, we're now ready to go to the next slide. Oh, actually, pause there for a second. I forgot.
if instead of getting a COVID-19 test, you choose to see your primary care provider or doctor, they can see you, and if they give you or your child another diagnosis that says it's not COVID-19, you can then return to school after your symptoms have been better for 24 hours and you've been fever-free. Alternatively, your provider might refer you to get a COVID-19 test. Bueno, entonces si la familia en vez de decidir hacerse la prueba, al contrario deciden de que el niño vaya a su doctor primario y tal vez le hayan un diagnóstico diferente, de todas maneras el niño se tiene que quedar en casa hasta que los síntomas mejoren y de que no haya fiebre por más de 24 horas. And just so everyone on the call knows, I'm a strong proponent of getting a COVID-19 test, even with mild symptoms, because I've seen children just with a slight runny nose and a mild cough be positive for COVID-19. So I think when it's easy to get, and I'm sure Dr. Ramirez will echo this, I recommend getting it. So if you don't mind reminding that, Victor. Of course. Y una de las recomendaciones bien profundas del Dr. Finger es de que así alguien tenga unos síntomas que sean muy leves, entre comillas, porque puede haber cualquier tipo de síntoma diferente. Entonces, es recomendable de que aún así, si es algo diferente, de que aún así se hagan la prueba y así salirse de dudas desde un comienzo. Now, Kimberly, if we could transition to the next chart, what I'd like to take the group through is what happens if someone is a close contact. And as a review for all the parents on the phone, a close contact is someone who has been within 6 feet of someone who has tested positive for more than 15 minutes over a 24-hour period. And it's independent of whether or not they've been wearing a mask or not. And that contact occurs in the 2 days before someone develops symptoms or tests positive. Bueno, entonces un contacto cercano es definido como con la interacción entre dos personas, una en la que tal vez tenga síntomas y tenga el virus y haya compartido más o menos 15 minutos o más en un periodo de 24 horas en menos de una distancia de 6 pies. Si todos esos requerimientos son compartidos, ahí es donde definimos de que alguien tuvo un contacto cercano. So if someone is declared a close contact, then they enter what is called quarantine, where they stay sort of within their house and don't go out to public and don't go places unless it's emergent. Entonces, al ya haber tenido un contacto cercano, lo que hace la persona es entrar a algo que se llama un proceso de cuarentena. Entonces ahí es donde la gente va y se queda solo en la casa y tratar de no salir lo más posible. And the reason they enter quarantine is because during this quarantine period is a time where they might develop COVID-19. And if they are going to develop that, we don't want those individuals out in public. Y la razón por que las personas deben entrar en el proceso de cuarentena es porque durante ese tiempo lo que se espera es de que los síntomas del coronavirus se vayan a desarrollar durante ese proceso. Entonces, no se sabe si alguien sí lo tiene o no lo tiene, pero este tiempo nos va a dejar saber si se pueden desarrollar los síntomas. The gold standard for staying in quarantine is for 14 days after that initial close contact. Last week, the CDC announced that there were options to reduce the period of quarantine, which I'll go over now. Entonces, las recomendaciones de la CDC han cambiado un poquito. Lo que antes se recomendaba de manera sí o sí era de que la gente se quedara 14 días esperando por si había algún tipo de síntoma. Pero ahorita esas recomendaciones han cambiado un poquito y eso es lo que el Dr. Finger va a explicar. The quarantine period can be reduced from 14 days to 10 days if the individual continues to have no symptoms at 10 days. There's still a small risk that they might develop COVID-19 after that 10-day period, so they need to be aware of that for the next 4 days. Entonces, si no hay síntomas, el periodo se puede rebajar de 14 días, 10 días,
aunque la persona o las personas también tienen que tener en cuenta de que hay que tener cuidado durante esos 4 días, porque aún así tal vez se pueda desarrollar algún tipo de síntoma. An opportunity to decrease the duration of quarantine exists to decrease it potentially to 7 days if the individual has the opportunity to get COVID tested between days 5 and 7 of quarantine. If that test is negative and they remain without symptoms, their quarantine period can end after 7 days. They still need to monitor for symptoms for those last 7 days of the 14-day monitoring period. Entonces, este proceso de tiempo se puede reducir aún más. Si tal vez al día 7 la persona o las personas, incluso los niños, hacen el examen. Si salen negativos, entonces ya pueden terminar la cuarentena, pero tienen que tener cuidado de que durante el resto de los 7 días. O sea que las recomendaciones, para hacer un resumen, de 14 a 10 días, pero tiene que tener cuidado por otros 4 días. O puede ser reducida a 7 si hay una prueba. Si sale negativa, ya puede salir de la cuarentena, pero tiene que esperar 7 días más. And obviously, if that test is positive, then they follow the isolation guidelines that we reviewed on the previous page. Aún así, si la prueba sale positiva, entonces la persona tiene que hacer la isolación o alejarse de las otras personas, como lo discutimos en la dispositiva previa. One other situation that I'd like to describe is when an adult or a child has COVID-19 disease and they live within a household and they are unable to effectively isolate from the other family members in the house. Entonces también vamos a hablar de cuáles son tal vez los pasos a seguir si en la casa, tal vez si hay alguien que está contagiado y no puede alejarse de otras personas, como sería recomendablemente. So the isolation period, pretend that I have COVID-19 and I can't effectively isolate from my 3 daughters. I go through my isolation period, which will be 10 days. Their quarantine period only starts after my isolation period is over. Ok, entonces, por ejemplo, si el doctor Finger él se enferma con el coronavirus, él tiene que esperar en sí 10 días de recuperación. Pero el proceso de cuarentena para sus hijas, que él tiene 3 hijas en total, empezaría después del último día de su isolación. O sea que al día 10, ahí es cuando empiezan a contar lo que originalmente eran los 14, que ahorita puede ser reducido a 7 o puede ser reducido a 10. I mentioned, and this close contact is something that we said schools can choose to adopt. Locally, New Orleans public schools have chosen for the duration of this semester to stick with the 14-day quarantine period, and will make a decision on next semester during the winter break. Many other independent schools and school systems from around the state have chosen to make decisions based on their own local capacity. Entonces, lo que son las escuelas de New Orleans, lo que ellos han decidido es de que la cuarentena se va a quedar por un total de 14 días, por lo que es este semestre. Tal vez para el próximo semestre vayan a haber discusiones y eso pueda cambiar, pero mientras tanto, eso son las medidas que se han adoptado localmente. One final comment on ways that we can work together to mitigate the spread of this disease is that I know it's challenging with the holiday periods coming up, but it really is very, very important to not gather in large crowds, even with our extended families, which we all desperately want to do. As much as we can stay together just with the family inside our house, I strongly recommend that we continue to do that. Entonces, aunque ya se vienen las celebraciones de fin de año, una de las recomendaciones que nos gustaría darles es de tratar de evitar lo más posible de reunirnos, sobre todo en grupos muy grandes,
así lo necesitemos y así lo queramos y añoremos de manera desesperada, pero la recomendación es de que tratemos de evitarlo lo más posible para evitar de que los números sigan creciendo y de que los casos sigan incrementando. Kimberly, I think I might hand it over to you to sort of lead myself and Dr. Ramirez in any other topics or questions that might have come up during the chat, if that's okay with you. Y en este Sounds momento great. lo que vamos a hacer es de que tal vez le vamos a dar la oportunidad a la señorita Kimberly de que nos lea algunas preguntas y de ahí lo vamos a tomar. Okay, so just to clarify, if you see anyone that is not in your family, say a close friend, you, over the holidays, you still want to maintain 6 feet of distance and wear a mask. Correct? Yeah, so if you see anyone who's outside of your nuclear family, maintain social distancing, keep your mask on during that interaction. Pretend that anyone outside of your own household could have COVID-19. Entonces, si vemos a alguien más que es fuera de nuestro núcleo familiar, tenemos que pensar y tenemos que interpretar de que esa persona puede tener el virus. Si hay algún tipo de reunión o interacción, lo que se recomienda es de que mantengamos el distanciamiento de 6 pies o más y de que sigamos utilizando nuestras máscaras con mucho cuidado de las manos y siguiendo con la higiene, lavándonos las manos lo más posible que sea. Okay, and then is there any risk to newborns or pregnant women if they do test positive for COVID-19? So that's a great question. There is a risk to pregnant women that they can get very sick with COVID-19, just like any other adult aged 17 to 40. The vast majority of women who are pregnant who have gotten COVID-19 have made a recovery, although some have gotten very sick. Ok, entonces la pregunta es si alguien está en embarazo y tiene el virus, puede haber algún tipo de riesgo para, tal vez para el bebé. Y la respuesta del Dr. Finger fue de que mientras alguien sea adulto de 17 a 40 años, hay un riesgo de que se enferme gravemente como lo haría cualquier adulto. Entonces sí han habido casos donde esto sucede, pero también hay casos donde la recuperación sucede fácilmente. O sea que es una respuesta que depende de cada una de las personas y de la historia médica. We have seen some babies, not just here, but across the world, get COVID-19 almost certainly from an adult family member after they are born. They can get it. Some of them have been slightly ill, but all of the infants that we have cared for here in New Orleans have made a full recovery. Entonces la mayoría de los niños a través del mundo usualmente se enferman después de que nacen y es a través de una exposición con un adulto que tenga el virus. Al menos aquí, que es en la ciudad de New Orleans, casi todos los niños han recuperado sin ninguna inconveniencia ni So complicación. this is a good example of when there's a new baby, lots of people want to hold the new baby. This is a good reason to say, not right now, not until the pandemic is over. Entonces, como los niños se enferman justo después a ser expuestos por un adulto, eso es nos gustaría recomendar de que como casi todos los familiares quieren cargar a los niños, de decirles, de disculparse y decirles no en estos momentos, como no exponer a nuestros bebés innecesariamente. And do we have knowledge about what age groups are at the highest risk for infection or highest rate of infection? Can you ask the question again, Kimberly? Sure. What age groups have the highest rate of infection versus the age groups with the highest risk? Sure. Speaking specifically about kids, right now, the age group in the general population that is getting this the most is young adults aged 20 to 35 or 40. This age group does not usually get severe disease, although some people within that age group can get very sick and even die.
Entonces la pregunta es relacionada a que cuál es el rango de edades en el que los adultos están enfermando o las personas se están enfermando con más frecuencia. Y la respuesta del Dr. Finger es que es un rango más o menos, you said 20 to 35, desde los 20 años de edad hasta los 35. Y la mayoría de las personas que tienen esta edad no se afectan mucho, a menos de que tengan unos factores de riesgo. Pero la mayoría se recupera casi sin problema. In children under the age of 18, older teens aged 13 to 18 are right now getting this more commonly than younger children. And that's because teenagers tend to congregate together outside of school campuses as opposed to younger kids who are more frequently always supervised by either their parents, guardians, or teachers. Y en estos momentos, algo que está sucediendo como con más frecuencia es de que los jóvenes, y más que todo los adolescentes que tienen menos de 18 años, se están empezando a infectar. Y la razón de esto es porque ellos tienden a reunirse más en grupos y a socializar más, mientras que los niños más chiquitos están siendo supervisados con más frecuencia por sus papás. Dr. Finger, someone asked me a question, and this person, they could not make it, but they were wondering about the safety and they just had general questions and your opinion about vaccines. Yep, I was hoping to get to vaccines in a second. Kimberly, are there any other current questions, or is it an okay time to transition to vaccines? It's the perfect time to transition. Bueno, Okay. entonces en estos momentos vamos a hacer una transición a las vacunas, sobre todo que ahorita ya se están haciendo disponibles, porque hubo una persona que, aunque no puede estar en esta reunión, quería hacer preguntas sobre la seguridad, sobre qué tan seguras eran, y el Dr. Finger ya va a empezar a discutir esto. So I am beyond thrilled about the imminent arrival of vaccines to the state of Louisiana and New Orleans next week. This is going to be an absolutely amazing addition in such a short time to our ability as a community and in the world to stop the spread of this disease. Entonces el doctor Finger está muy, muy contento, está muy feliz porque la llegada de la vacuna, al menos al estado de Luisiana y a la ciudad de New Orleans, va a suceder la próxima semana. Y él cree que eso va a ser un instrumento pues, para tratar de prevenir esa enfermedad pronto, muy pronto. The science is sound. I will line up first at my hospital to show all the team members that it is safe and sound to receive the vaccination when they arrive next week. And we'll begin that process of offering the vaccine in a sequence as outlined by the CDC and the Office of Public Health in Louisiana. Entonces, el doctor Finger, él comenta de que él se va a colocar de primerito para dar ejemplo a todo el equipo del hospital al recibir la vacuna. O sea que él está dispuesto a ser el número uno. Y lógicamente se va a repartir de acuerdo a las recomendaciones del gobierno, incluso de la CDC y también del Departamento de Salud de aquí de Luisiana, del estado. I anticipate that over the next several months, our supply of vaccine will get better and better and better. And hopefully over the next 4 to 6 months, we'll really be able to offer the vaccination to a large amount of the community here in New Orleans and across the entire state. Algo que se me había olvidado comentar es de que el Dr. Finger dice que la ciencia y la evidencia de la efectividad de la vacuna tiene sentido y de que él incluso cree que eso puede ser de una manera segura. Él cree que la manera en que tal vez el número y la cantidad de distribución va a mejorar durante las próximas semanas y él cree que tal vez en unos 6 meses ya podemos empezar a distribuir a lo que sería la población en general. As one final point, several of the vaccine types require 2 doses, and the vaccines that require 2 doses only work after the second dose is given. So it will be really important
for people who get one of those vaccines to come at when you're directed to get that second dose of the vaccine. Y va a ser muy, muy, muy importante porque la mayoría de las vacunas que fueron creadas se crearon como una serie de dos vacunas. O sea que es muy importante que una vez se tenga una, de que se pueda obtener la segunda. Entonces es muy importante de que sigamos la regulación porque la efectividad solo comienza al uno recibir la segunda vacuna. Thank you, Dr. Ramirez. Kimberly, any outstanding questions there, or would you like to continue to open it up for questions from the community participants? There's just a couple more we could hit on. One is if we could explain the difference between the types of COVID-19 tests that are available and why they're different and if you need to pay attention to them and things like that. If you have symptoms, then you need to go somewhere where preferably they're doing something called a molecular test. And there's several different types of molecular tests. But the most important thing to know is the local community, urgent cares, hospitals, and testing sites know all this already. So it would be rare for you to have to ask for a specific type of test. The most important thing to know is that an antibody test tells you if you have previously been infected with COVID-19, not if you have an infection right now. Bueno, entonces la pregunta de los participantes era relacionada a los tipos de pruebas que existen para diagnosticar el coronavirus 19. Entonces lo que dice el Dr. Finger es de que casi todos los lugares, incluso clínicas de urgencias, los hospitales, en la comunidad local, ellos tienen como base lo que es un examen molecular y es la recomendación y él no cree de que en realidad las personas tengan que ir y preguntar por un tipo de examen en particular. Al mismo modo, cuando ahorita algo que es muy común y muy popular es de que la gente está haciendo exámenes de anticuerpos y lo que esos exámenes nos dejan saber es de que alguien haya tenido la infección en el pasado, pero de que no la tenga en estos precisos momentos. Okay, and then the last question I thought would be good to review is when you should get tested after you've been exposed. I know we touched on this briefly, but I think it's a lot of confusion around it. The best time to get tested after you've been exposed to someone who has COVID-19 is 5 to 7 days later. Entonces la pregunta es de que ¿cuándo es el tiempo más adecuado o el mejor tiempo para hacerse un examen si hay un contacto con alguien que tiene el virus? La respuesta a esa pregunta es de que de 5 a 7 días es el tiempo más recomendado o el mejor tiempo para hacerse la prueba. Okay, I don't have any more questions from my end. Dr. Ramirez, the participants could type into the chat if they have any extra questions. Otherwise, I think we can conclude. Do we want to do another question, Dr. Finger? Yeah, why don't you ask them if there are any other questions or comments that they place it into the chat? That would be great. Of course. Bueno, entonces, si tienen algún otro tipo de pregunta final, algún tipo de duda, inconveniencia o tal vez algún tipo de comentario, por favor escríbalo en el chat, porque ya incluso en un ratito vamos a concluir esta sección. Okay. And while we're waiting for questions to come in, I think a good question is, once school session ends for the holiday, if any children feel symptoms maybe 1 to 2 days after their last day of school, they should still reach out to. Yeah, I think they can still let their school know because they might have unintentionally exposed students or teachers to someone who might have had COVID-19. So that's a great last point to end on while we wait for any other questions to come in, Kimberly. Entonces, un comentario que nos gustaría añadir en estos momentos es de que ahorita que los niños van a salir a unas vacaciones durante las vacaciones navideñas,
si algún niño empieza a tener síntomas, tal vez 2 días o 3 días después de haber salido de la escuela, lo que nos gustaría recomendar es de que le digan a los profesores y a los encargados de la escuela y a los otros que ellos se van a encargar de decirle a los otros estudiantes de que tal vez hubo una exposición o de que alguien tal vez pueda tener la infección en la clase de los niños. That's all we have. Thank you so much, Dr. Ramirez. Dr. Finger, I don't know if you have any closing comments. No, I think thank you very much for joining us this evening. Thank you for your dedication to your family, to your children, and your community's health. Stay safe. I know that 2021 will be a better year. Entonces, algo que le gustaría decir al Dr. Finger es de que les agradece mucho a todos por haber estado acá. Les agradece mucho por su dedicación a sus familias. Él espera de que tengan unas fiestas seguras y también de que él espera de que el año 2021 va a ser mucho mejor. And Victor, it looks like we have a question that just came in. I don't know if you can read it in the chat. Yes, so the question is from Ms. Paredes. She wants to know, would the vaccine be counterproductive to, I think what she means is like, just like the flu vaccine sometimes is thought to lead to some symptoms and some people getting sick, would it be possible that this vaccine would also lead to symptoms like that? As in, like, when you get the vaccine, can they get symptoms after getting the vaccine? Yes, when you get the vaccine, there is a likelihood, especially with the second dose of the 2-part vaccine, that you'll not only have some arm pain, but a low-grade fever for 1 to 2 days. About 1 out of every 10 people who get the vaccine get that. Entonces, lo que más puede suceder, señora Gladys Paredes, es de que después de la segunda vacuna en particular, lo que puede suceder es de que vaya a dar dolor en el brazo donde se aplicó la inyección y tal vez una fiebre pequeña, pero va a ser una fiebre bajita. Pero de aparte de eso, no creo que vayan a haber otros síntomas. And there's one more comment that I'll try and read. I think it's just a thank you. Gracias a ustedes por la información. Gracias, Dios los bendiga. How'd I do, Victor? Pretty good. She's blessing us all, and she's very thankful for the information. Thank you. Thank you.